seguir. Recuérdense que antes de irme empecé 42 asuntos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Ese es nuestro tema, que vamos a durar un poquito de tiempo porque estamos hablando del trabajo de Dios. Entonces hay 42 asuntos o aspectos, como ustedes les quieran llamar, 42 aspects of the work of God, 42 aspectos del trabajo de Dios. Estaba pensando yo ahorita que estaba ahí cantando, bueno, no estaba cantando, estaba murmurando porque dije, si me pongo a cantar ya no tengo voz para predicar, pero estaba pensando yo que no cualquier persona puede creer en Cristo. O sea que nosotros somos dichosos porque a nosotros Dios nos ha dado fe. Ustedes no se admiran de que el Señor le dijera a los discípulos, sígueme. ¿Verdad? Que pasara a donde están los discípulos y el Señor le diga, sígueme. E inmediatamente ellos lo seguían, ¿verdad? Entonces me puse a pensar que para los judíos era bien difícil, porque imagínense ustedes que a los judíos les dijeran que ese hombre que estaba ahí es Dios. Nosotros mismos no lo creeríamos tampoco. Pero la razón, nosotros sí lo creemos, es porque nosotros hemos sido impartidos de fe. Eso es tremendo. Porque fíjense ustedes, que nos digan que ese hombre que está ahí es Dios. Si nosotros no hubiésemos sido tratados por Dios en la preexistencia, en la esfera espiritual, nosotros no creeríamos. Inclusive ustedes pueden oír críticas de las personas que no son unidos. Pero estoy hablando no de los de este lado, porque América the beautiful. América realmente es bendecida por Dios, porque este es el continente que está de turno. Nosotros estamos de turno. Los turnos vienen desde allá de Medio Oriente, de Europa. Dios trató con ellos primero, porque la iglesia del Señor nació allá en aquel lado del mundo. Algunos a expresarse de Europa y de ese otro lado dicen hay que pasar el charco y se refieren al mar, ¿verdad? Pero noten pues que Dios ha tratado con los hombres es por medio de turnos. Cuando Jesús vino en el Medio Oriente, allí Él vino a visitarlos. Ahí se fundó la iglesia cristiana. Pero ustedes saben que ellos no aprovecharon su turno, porque se les escapó de sus manos lo que Dios quería lograr, al grado de que ustedes van a esos países y lo que menos conocen es la Biblia. Algunos están hundidos en el catolicismo, ¿verdad? O sea que se pervirtió todo. Pues Dios continuó tratando hasta que llegó a esta parte de lo último de la tierra, ¿verdad? Porque esto se supone lo último de la tierra. Yo creo que tengo problemas con él. Gracias, Cristian. Parece que las pilitas, ¿verdad? Son nuevas. Entonces debe ser yo. A alguien hay que echarle la culpa, ¿verdad? Entonces me explico, ¿verdad? Cómo Dios ha venido tratando con las partes del mundo. Y por eso ahorita en este continente americano, que es América del Norte, América del Centro y América del Sur, es donde está Dios en su apogeo. De este lado del mundo, parece que sí, ¿verdad? Se ha haber arreglado. Gracias, Cristian. Este lado del mundo es con quien Dios está tratando.
Y si ustedes se dan cuenta, de este lado del mundo, en América, es donde vive la mayoría de los cristianos. Y de aquí es donde se predica el evangelio con fuerza, con poder. Ya no viene gente de allá de Europa a querernos evangelizar, sino al contrario. Ahora muchos de aquí hasta los usa Dios como misioneros para aquel lado. Pero es debido a que Dios nos ha puesto fe a nosotros. Y usted debe de sentirse muy dichoso, porque les decía que todos esos países que no quieren a Estados Unidos, especialmente los árabes, ellos dicen que los Estados Unidos, el Dios de ellos es un hombre. O sea que para tanto los árabes como los judíos, para ellos el Dios que está en el cielo, el Dios maravilloso, el Dios poderoso. Para los árabes, Alá, y para los judíos, Yahweh, y para nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios porque podemos nosotros creer, pues, en la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que la revelación de ella es para nosotros. Y yo creo que los que somos cristianos, nos sería muy difícil renunciar a Cristo. No podríamos. Nosotros no tenemos la capacidad de renunciar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, y estamos arraigados a Él. Y esto es bello, porque esto viene de Él, ¿verdad? Viene de Él. Esto es preciosísimo. Yo en esta mañana amanecí pensando en que el privilegio más grande de nosotros es ser creyentes. Ser creyentes. Entonces les decía que estamos estudiando 42 aspectos del trabajo de Dios. Y el primero que vimos fue que Dios envió a un siervo a preparar el camino. O sea que el trabajo de Dios era mandarle a Israel, porque con ellos empezó a tratar y les mandó un siervo que preparara el camino para él y que les dijera que se arrepintieran. Pero es sorprendente porque cuando usted le dice a los judíos que se arrepientan, ¿sabe cómo contestan ellos? No somos pecadores ni hemos sido esclavos de nadie. Miren qué tremendo. Decirle a un judío, yo trabajé con unos judíos cuando recién vine a Estados Unidos, y cuando yo les hablaba de Cristo, me decían, ustedes los mexicanos son borrachos, ustedes los mexicanos son ladrones, ustedes los mexicanos son asesinos. Sí, así me decían. Nosotros los judíos no, dice. Por ejemplo, mira, dice, nosotros cero alcoholismo. Si tú sacas una estadística de Israel, dice 0 alcohólicos. Ahora dime tú que si los mexicanos son 0 alcohólicos, ¿ve? El asunto es que ellos creen que son personas íntegras y que no son pecadores. Entonces para ellos es bien difícil que reciban a un Dios que se hizo hombre. Ahora noten pues, porque les enviaron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista les predicó que se arrepintieran. Pero ellos, como no se creían pecadores, Juan no estaba interesado en que ellos reconocieran el ministerio de él para decir que Dios les cambió su vida. No. Juan el Bautista fue enviado para decirles que se arrepintieran de la religión que tenían. A ellos no se les puede agarrar por ningún lado más que por la religión. Y eso fue lo que Juan el Bautista hizo. Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran de su religión. Entonces vean pues que el Nuevo Testamento empieza con el trabajo de Dios de un cambio de religión. Muchas personas no lo entienden, pero si ustedes le ponen atención, dice que Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, dice,
para que vuestros pecados sean perdonados. Pero ¿de qué era lo que se le predicaba a los judíos? Que salieran de la ley. O sea que Dios trabajó duro para sacarlos de la ley y a muchos de nosotros para sacarnos de la religión. ¿A cuántos de aquí Dios los sacó de la religión? Sí, pero el problema es de que a veces muchos salen de una religión para caer en otra, porque vuelven religión siempre todo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios entendimiento para que podamos ver que Dios no quiere que tengamos religión, sino que haya un arrepentimiento de religión, porque la religión cega. La religión hace a la gente ciega. Los judíos estaban ciegos, ellos no podían ver. Y el segundo punto es de que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. En semejanza de carne de pecado. Ese es el segundo asunto, que todos nosotros debemos entender, que el trabajo de Dios es enviar a su Hijo que se pareciera a todos los pecadores. Entonces eso nos va a abrir el entendimiento, porque el punto que vamos a hablar hoy es la encarnación. O sea que Juan el Bautista, para preparar el camino, Dios viniendo a la tierra en semejanza de carne de pecado. Pero ahora queremos entender un poquito más clara la encarnación. Decir que Dios envió a su Hijo. Oigan esto, porque tenemos que saberlo nosotros los cristianos. Decir que Dios envió a su Hijo es que Él mismo se encarnó. Decir que Dios envió a su Hijo, todos nosotros tenemos que entenderlo, que es la encarnación de Dios. Decir que Dios envió a su Hijo es que Él mismo se encarnó. De hecho, Dios envía a su Hijo a través de la encarnación. Ese es el envío de Dios. Dios dice, envío a mi Hijo por medio de la encarnación. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y sensibles a la voz de Dios, que la manera de hablar del Nuevo Testamento acerca de la encarnación, porque si no aprendemos la manera de hablar del Nuevo Testamento acerca de la encarnación, no vamos a poder discernir lo que Dios nos enseña. Voy a repetirlo. La manera de hablar del Nuevo Testamento acerca de la encarnación es decir que la palabra de Dios se hizo carne. Ese es el hablar del Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Entonces, nosotros tenemos que aprender ese lenguaje, porque ese lenguaje es divino. Esa es la forma de enseñar que Dios fue manifestado en carne. Y por eso Pablo en primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Podemos ver? Si nos acostumbramos al lenguaje divino, nosotros no solamente podemos ayudar a otros a entender, sino que Dios también nos ministra a nosotros, porque la palabra de Dios nos ministra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En realidad, hermanos, eso fue algo maravilloso, de que Dios haya venido a ser un hombre y nacer misteriosamente de una virgen. Eso es maravilloso, eso es grandioso. Y por eso yo he tomado el tiempo para que usted se familiarice con las enseñanzas, porque
Mire, ahora Dani invitó a 2 pastores allá de Michoacán, ¿verdad? Y ellos estaban impactados. Y yo los desafié cuando estuve hablando con ellos. Y hoy ya viste cómo habló él. Él dio testimonio, él dijo, a mí me habló Dios en el seminario de una manera espectacular, dijo. Ahora entiendo, dijo, porque yo me iba a predicar, porque yo le dije, mira, está bien que vayas a predicar a las calles, hazlo, pero piensa bien, le digo, porque si tú vas a las calles, repartes tratados, oras por la gente, hablas con la gente y vienes contento porque dices que aceptaron a Cristo. Está bien, le digo, pero piensa. Lo que te ha mandado a hacer Dios dice, por tanto, id y haced discípulos. Le dije, tú no estás haciendo discípulos. ¿Sabes qué estás haciendo tú? Le digo, gastando pólvora en zanates. ¿Saben qué son los zanates, verdad? Esos pájaros negros, feos, ¿verdad? Gastando pólvora en zanates, le digo, porque mira, casi todos los hermanos que yo conozco, que salen a evangelizar y repartir trataditos y disque hablar de Cristo y todos vienen contentos a contar el domingo de que 150 aceptaron a Cristo. Le digo, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Mira, yo prefiero, le digo, tal vez no ir a repartir tratados, ni hacer alarde que soy una persona que estoy emocionado evangelizando. Yo prefiero traer uno, le digo, y que lo discipulemos, que lo hagamos discípulo de Cristo, que gastemos energía sentándolo allí, enseñándole. ¿Para qué? Para que se quede, ¿verdad? Y gracias a Dios que digo yo que entendió. ¿Verdad que sí? Hoy estaba predicando como que fuera una oveja de nosotros. Quiere decir que yo contagio a muchos. Quiere decir que Dios a mí me usa descubriéndoles la verdad. Y él ahora estaba contento. Dijo, yo quiero buscar la pureza de la palabra de Dios. Porque Dios me usó pues interpretándoles bastante Biblia, enseñándoles, esforzándome para que salieran de ahí bendecidos. Me sentaba yo hacia hasta adelante y había ahí 2 hermanos de Ocotlán, el varón y la hembra, pero 2 hermanos en la carne, pero estaban tan impresionados porque me empezaron a hacer preguntas. Yo traté de contestarles y todo, y estaba la hermana, pero dice, hermano Carrillo, dice, tengo como 1 año de estarlo escuchando a usted y Dios me ha bendecido tanto. ¿Y cómo le costó a mi hermano capturarme para que yo viniera a la iglesia? Me dice, yo salí de la iglesia católica y ahora estoy aquí, pero ahora que estoy aprendiendo, dice, estoy tan emocionada y le encuentro respuesta a muchas cosas que yo no tenía. Hermanos, Dios está haciendo estragos. Dios, verdad, miren, tal vez soy una persona insignificante, tal vez, y como nunca he buscado fama, pero quiero decirles que en el silencio Dios está trabajando y está haciendo cosas maravillosas, aunque no me diga amén. Entonces, solo pensemos cómo habla Dios, porque la realidad es que Dios lo podemos poner de esta manera. Miren pues, Dios es Dios hombre. Dios es Dios hombre, pero también es hombre Dios. ¿Sí? Porque Él primero es Dios, pero se hace hombre. Entonces Él es Dios hombre. Pero como Él también pasó por esta tierra llevándose una humanidad, Él es hombre Dios. Dele gracias a Dios que usted ahora puede entender
que ese Dios hombre es corporativo, porque uno de ellos me preguntó a mí, pastor, ¿me puede decir cuando usted dice corporativo? Que fíjese que no sabía lo que es un hombre corporativo. Les tenía que decir yo, ¿usted conoce el cuerpo de bomberos? ¿Cuántos bomberos cree que hay ahí en el cuerpo de bomberos? Hay muchos, le digo. Ese es un cuerpo. Eso es corporativo. Los bomberos son una corporación. Corporación, por eso cuando usted oye esa palabra, incorporation, una compañía, es que varios dueños, son varios los dueños. Entonces, hay que entender que Dios es el Dios hombre corporativo. ¿Por qué? Porque nos incluye a nosotros, porque ya entendimos que fuimos creados en Cristo Jesús. Pero noten esto. Dios en la creación, Él es el creador. Pero como criatura, todas las cosas son creadas por Él y para Él. Repito, en la creación, Dios es el creador. Pero como criatura, todas las cosas son creadas por Él y para Él, porque Él es el centro y motivo de todo. Vamos a leer Colosenses 1, 16 y 17 para entender este pequeño pensamiento. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nosotros tenemos que aprender ese lenguaje, porque debido a que nosotros por muchos años no nos exigieron y no nos enseñaron, nosotros no sabíamos mucho. Pero ustedes no se me han escapado a mí. Yo he procurado que ustedes aprendan. Yo he procurado, y por eso para mí no es molesto repetir. Y si a alguien algún día le caigo mal por repetir y repetir, yo me baso en las palabras de Pablo, que él dijo, posiblemente para vosotros, dice, es molesto que yo os repita las mismas cosas, pero yo quiero deciros que para vosotros es aseguranza. Para vosotros es aseguranza. Cada vez que usted me oye repetir los conceptos y que trato que usted los pueda rumiar y discernir y que se hagan carne en usted, es para darle una aseguranza a usted. Es que usted está protegido. Él, como creador, es bien claro en la Biblia. Como creador y como hacedor, Él es bien clarito en la Biblia. Él creó e hizo todas las cosas, de todas sus creaciones, y debemos de ver nosotros que a la iglesia le habla muy especialmente, porque a nosotros nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, la carga que yo tengo al presentar este mensaje, y era mi preocupación, era que yo quiero que entendamos, por ejemplo, en la creación, Dios es el Padre de todos los espíritus. Porque nosotros tenemos que entender que aquí en la tierra estamos todos los hombres, pero no todos somos iguales. Aquí en la tierra usted tiene a cantidad de hombres, pero yo quiero que usted vea que todos nosotros somos espíritus, todos los hombres y todas las mujeres somos espíritus que vinimos de la presencia de Dios, porque Él es el Padre de los espíritus.
O sea que aunque una persona no sea cristiana, tiene espíritu. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en todo esto porque son las palabras que Dios nos ha dado. Hablando, a veces les digo plata pura y cuando estoy de buenas hablando en oro puro. Todo lo creado pertenece a la esfera espiritual y todo lo hecho y formado pertenece a la esfera física. Y eso es importante entenderlo porque si no lo entendemos a cabalidad, según la Biblia, nuestras enseñanzas, por muy bonitas que suenen, van a carecer de veracidad y de certeza. Para entender la encarnación correctamente, es necesario este principio. Es muy necesario. Leamos Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Para que nosotros entendamos la encarnación, porque resulta que no solo cristianos hay encarnados, sino que hay mundanos encarnados. O sea que entendamos bien la encarnación. La encarnación, por un lado, es la iglesia, por otro lado, los judíos, por otro lado, los árabes, por otro lado, aunque los árabes están clasificados como naciones igual que nosotros. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando yo estaba preparando esta lección, yo le decía, Señor, ayúdame porque no es fácil explicar tu palabra. No es fácil y yo creo que si los hermanos no se interesan, todavía se pone más dificultoso. Por eso yo le pido a Dios que cuando usted me escucha a mí, usted ponga mucha atención. Porque la realidad es que yo vengo a dar cátedra. Yo no vengo a especular, sino yo vengo para que usted aprenda. Entonces, yo le decía, Señor, ayúdame porque tenemos que ver bien la diferencia entre muchas clases de gente, pero todos tienen espíritu. Y quiero que ustedes alcancen a ver que aún nosotros cuando venimos aquí a la tierra, venimos en la misma forma que vienen todos. Por eso Pablo tiene cuidado cuando enseña en sus epístolas y dice que nosotros parecíamos hijos de ira igual que todos los demás. Entonces todos nosotros venimos, ahí sí que como dicen, cortados con la misma tijera. Y luego la Biblia certifica eso porque en Hechos dice que todos con la misma clase de sangre. Mire cómo Dios tiene cuidado, pero como la Biblia es tan amplia y extensa, nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Padre de los espíritus. Entonces, Dios es papá de todos. Dios es papá de todos los espíritus. Amén. Él es papá de todos los espíritus. En la Biblia la expresión Padre es para que todos entendamos lo que es Dios como fuente. Él es el Padre de todos los espíritus. El Padre es la fuente de todos los hijos. Todos los hijos de un padre poseen la vida del papá. Amén. El papá es un transmisor de vida por medio de sus espermas. Un esperma unido al óvulo de la mujer produce una persona. Como Dios es el creador, Él creó los espíritus. Él es el Padre de los espíritus, Él es el creador de los espíritus, Él es la fuente de los espíritus. Así que todos los hombres del globo terrestre son hijos de Dios por creación. Amén. Todos los hombres de la tierra, malvados, buenos, regulares, todos son
hijos de Dios por creación. ¿Dicen amén? Amén. Por creación. O sea que a nosotros, por creación, a todos nos mandan revueltos. Venimos aquí a la tierra revueltos. O sea, y en la vida espiritual todavía también hay variedad. Hay dominios, hay potestades, hay principados. Y todo lo hizo a través de Él, por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Cristo es lo más importante para Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera con la cual Dios se da a conocer a todos. Dios es espíritu y no tiene otra manera de darse a conocer. Si alguien no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Y si alguien no reconoce a Cristo, no reconoce a Dios. De la única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de Cristo. Por eso Cristo es Dios. Pero noten que en lo que respecta a nosotros, se hace hombre para tratar con nosotros. Si nosotros fuéramos changos, pues Dios se haría chango para tratar con nosotros. Bueno, a veces le da risa a Omar porque parecemos a veces, ¿verdad tú? Pero me explico, si nosotros fuéramos hormigas, Dios se hubiera hecho hormiga para tratar con nosotros. Si fuéramos elefantes, pues Dios se hubiera hecho elefante para tratar con nosotros. Entonces, por favor, vean cómo funciona Dios en el universo. Porque Él se hizo cada una de esas cosas para tratar con cada grupo. Por eso es que somos primogénitos. Primogénito es el primero de esa clase. ¿Me tienen paciencia un poquito? Como Dios es el creador, Él creó nuestro espíritu, así que todos los hombres del globo terrestre son hijos de Dios por creación. Todos los hombres enviados por Dios a esta tierra son espíritus. Es decir, todos tienen espíritu. Los espíritus de los hombres son para encarnarse. Los espíritus de los hombres son para encarnarse. Leamos Eclesiastés 3:21. Y ustedes van a ver que la Biblia es un rompecabezas que uno tiene que aprender a unirlo, porque de otra manera no entenderá jamás lo que es Dios. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Fíjense pues. ¿Cuántos se recuerdan que la serpiente hablaba? O sea que si ustedes se dan cuenta, antes de que el hombre cayera, y eso está en libros que son apócrifos, que son paralelos a la Biblia y se pueden usar para estudiar. En el libro de los Jubileos, ahí dice que todos los animales hablaban antes que el hombre cayera. De acuerdo al sabio Salomón que escribió Eclesiastés, él dice que los animales, el espíritu, dijo, ¿quién sabe? Dijo, mire, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? La razón por la cual nosotros hablamos es porque tenemos espíritu. El habla viene de nosotros, de nuestro espíritu. De ahí viene el habla. A mí me han preguntado, hermano, entonces los loros tienen espíritu. No, le digo, no, ellos solo hacen articulaciones para pronunciar palabras de las que oyen, pero ellos no tienen espíritu. A todos los animales les quitaron el espíritu cuando el hombre cayó. Ustedes van a leer eso en la Biblia. Ahí Pablo dice en Romanos que la creación misma gime
esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que ellos sean restaurados a su estado original. Si que Cristo se ve en nosotros, los animales van a hablar otra vez. Ahora, no se asusten de esto porque no es ficción. No vayan a creer que estoy planeando cómo hacer una película igual que la de Lion King, ¿verdad? Porque pues ahí hablan, ¿verdad? No, ¿de dónde cree usted que Hollywood saca todas sus ideas? De la Biblia. Y hacen películas buenas y se vuelven millonarios. Si nosotros tuviéramos iniciativa, todos nos haríamos artistas e hiciéramos películas y vendiéramos y nos volvemos millonarios. Pero lo que pasa es que a veces no hay quien tome la iniciativa. La cosa es que los animales hablaban. Yo no creo que Dios esté interesado en salvar tantos animales en el arca si ellos no tuvieran nada que ver con el propósito de Dios. Yo no creo que Dios esté gastando tiempo en enseñarnos que en el trono de Él hay unos seres que tienen cara de buey, cara de león, cara de águila y cara de hombre. Yo no creo que Dios esté interesado en los animales y que tenga representación en su trono. Entonces quiere decir que todo esto a veces nosotros lo hemos descuidado y hemos sido personas que no nos interesan. Pero de acuerdo al contexto que es el versículo 20, mire cómo dice. Regresemos al 20 ahí en Eclesiastés, porque todo va bajo contexto. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Pero mire cómo dice hecho, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Hemos venido hablando todo este tiempo ese verbo, hacer y formar, hacer y formar. Cuando se trata de hacer y formar, polvo de la tierra. Cuando se trata de crear, se va con Dios. Pero el sabio nos dice que quién sabe que el espíritu de los animales se va para abajo. Quiere decir que ahí todavía no hemos aprendido con claridad, pero si seguimos estudiando, hermano, yo pienso que cuando yo tenga unos 500 años, imagínense cómo voy a enseñar. Si ahorita que apenas tengo 15, de no bañarme, pues, si ahorita que estoy con pocos años, toda la experiencia que Dios me ha suministrado, yo me pongo a pensar, Señor, ¿y cómo esto va para allá? Porque yo soy eterno. Y no voy a estar en este cuerpo más que el tiempo que Dios diga, pero si soy eterno, en mi siguiente etapa, yo me imagino que algo me van a poner a hacer. Porque el Dios de nosotros es un Dios de jale. Yo no creo que voy a seguir a la otra etapa un haraganote o un angelito sentado en la nube con una arpa ahí tocando eternamente. No, trabajando, a trabajar. Por eso siempre me recuerdo de la hermana Meli, porque la hermana Meli le dice el hermano Montalvo, mi hija, ya me cansé, voy a ir a descansar. Y ella por molestar, dice, no, a descansar al panteón, mijo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Usted se está edificando? Yo espero que sí. Yo espero que se esté edificando. El versículo 20, allí no se menciona el alma del hombre y tenemos que entender el alma, por medio de otros versículos, pero ahí sí se menciona el cuerpo, ¿sí o no? En el 20 se menciona el cuerpo, que va al polvo de la tierra. Y en el 21 se menciona ¿qué? El espíritu. ¿Amén o no amén? Quiere decir que si queremos seguir entendiendo más, tenemos que ir a buscar otros versículos que nos digan algo del alma y así unimos las tres partes y ya sabemos a dónde se va cada una. Amén. Entonces, para no hacérselo largo y para que la voz se siga recuperando,
Solo les voy a hablar otros minutitos. ¿Me tienen paciencita? ¿Sí? Es que los ruego, ¿verdad? Yo no soy un pastor que a la fuerza yo les ruego, aguántenme un ratito, por favor. A todos los hombres, escuche bien, que son espíritu, los envía Dios a esta tierra con el mismo estatus. Ahorita le explico. A todos los hombres que son espíritus, ya me entendió esa parte, ¿verdad? Que todos los hombres son espíritus, ya lo entendimos, y que los espíritus son para encarnarse, ya lo entendimos. Entonces avancemos otro poquito. A todos los hombres que son espíritus los envía Dios a esta tierra con el mismo estatus. O sea que a todos los hombres que de hecho son espíritus, creados por Dios como Padre de los espíritus, los envía a la tierra para que posean un cuerpo y un alma. Cuerpo y alma pertenecen a la tierra. Son dos cosas que le pertenecen al hombre cuando nace aquí en la tierra. Y a eso se le llama encarnación. ¿Ok? La Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso está en Hebreos 2:14. Entonces, venir a la tierra es participar de carne y de sangre. Si Dios no hubiese querido, usted no viene aquí a la tierra, usted sería un ángel. ¿Aló? Si Dios no hubiese querido que usted viniera aquí a la tierra, usted no participa de carne y de sangre. Pero Dios nos envió acá y mírenos, hasta gorditos estamos. Porque nos tocó venir a tomar un cuerpo, carne y sangre. Y mire qué tremendo, leamos Hechos 17:26. Hechos 17:26. Todas las explicaciones que yo doy son para que usted vaya uniendo cabos. Por eso ponga atención, porque vamos uniendo cabos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Carne y sangre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y hasta les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Y nos debe de llamar la atención que Él no vino a vivir tanto tiempo. Porque miren a nosotros, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, con pelo y dientes también. ¿Ah? Y usted le pregunta a la gente, ¿cuántos años quisieras vivir? Yo quisiera vivir como Matusalén. Pero pongan atención, ¿cuánto tiempo vino a vivir Dios como hombre? Entonces, para Dios no es tan alegre venir a vivir como hombre, hermano. 33 años y medio. Están pensativos, ¿verdad? Que nosotros, mi happy birthday, ya cuando ya va llegando a 50, eso está muy feo. Ya quisiera que pare eso. Pero ¿qué si el Señor dice que te ha fijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación? Los límites de tu habitación son, en los más robustos, 80. Está bueno esto, ¿no? Tenemos que unir versículos para poder tener una palabra sobria, para que aprendamos a hablar. Mire cómo dice el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Voy a ver qué horas son porque ya se me está acabando el tiempo.
Salmo 119, 160. 160, Abraham. 160, ¿ya? La suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. ¿Y qué dice al final? Es que ahí empieza otro versículo. Sin fe es imposible agradar. Sí. Fíjense tan lindo que es estudiar la Biblia. La suma de tu palabra. Quiere decir que si nosotros queremos de verdad aprender a enseñar lo que Dios quiere que la gente aprenda, nosotros tenemos que sumar el versículo 5 con el 8, pero de cada libro, porque la suma de la palabra arroja la verdad. Piensen siempre eso. La verdad no está en un versículo, ni en 2, ni en 3. Hay que sumarlos todos para que este versículo, más este versículo, más este versículo, más este versículo, quiere decir esto. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos de aprender a sumar la palabra. ¿Por dónde me quedé? Es que quiero ver dónde ya me perdí por aquí en mis notas. No, aquí estoy. Yo le puse aquí uniendo cabos, que es una expresión coloquial que todos hemos oído. Uniendo cabos. Hebreos 12:9 dice que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Por el otro lado tenemos que Hebreos 2:14 dice que participamos de carne y de sangre. Y por otro lado, Hechos 17:26 dice que todos nosotros somos linaje de Dios y que tenemos una misma sangre. Por tanto, en esos 3 versículos tenemos creación, hechura y formación. Todos los hombres, básicamente, todos los hombres somos iguales. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Aquí en la tierra. Y es más, Eclesiastés dice que los animales iguales a nosotros, y la ciencia confirma eso con la diferencia que el hombre es un animal racional y los animales son irracionales. Pero la ciencia comprueba que nosotros somos animales. No se ofenda cuando yo le diga hazte para allá animal. No. No se ofenda cuando su esposa le diga hazte para allá, un poquito más para allá animal, porque somos animales. Animal quiere decir ánimas, almas, ánima es alma. Entonces no lo están ofendiendo cuando le dicen ¿cuántos animales hay aquí? Lo que pasa es que nosotros somos muy sentidos. Somos muy sentidos, que si alguien nos dice animales, nosotros ya no lo invitamos a comer. Muy bien, entonces voy a dejar por ahí y vamos a seguir el domingo, pero mi punto al cual voy a pasar es que aprendamos de que en la encarnación, porque ahora ya entendió usted, somos espíritus para encarnarnos. Y al entender la encarnación, nosotros vamos a empezar a ver cómo trata Dios con cada uno de nosotros, porque en el Antiguo Testamento los hijos de Dios son ángeles. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios son ángeles. En cambio, en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son los creyentes. Porque a veces hablamos de esos términos.
Ya ven que la gente así, hablando flojamente, dice, es que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Los han oído? Todos somos hijos de Dios, sí. Por creación somos hijos de Dios. Aún los ángeles son hijos de Dios. Eso quiere decir entonces, si Dios reclama que alguien es su hijo, procede de Él. Pero tenemos que aprender a distinguir las clases de hijo que Dios tiene. Porque en la Biblia la expresión hijo tiene muchas implicaciones. Una de ellas es, ¿eres ángel? Eres hijo de Dios. Eres ángel. ¿Eres creación de Dios? Eres hijo de Dios, porque todos tenemos espíritu. Como espíritu, tú eres hijo de Dios, y el asesino que está en la cárcel es hijo de Dios, igualito a ti. Un espíritu encarnado. Pero la diferencia en el Nuevo Testamento para decir que alguien es hijo, ahí está. Desde Juan 1:12, vamos a leer Juan 1:12, y por eso les dije que vamos a quedarnos allí, y seguimos el domingo. Seguimos creciendo en la gracia de Cristo y en su conocimiento. Mire cómo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Fíjense cómo es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios dice, aquí en el Nuevo Testamento yo no quiero saber nada de mi creación, no quiero saber nada de los ángeles, yo solo quiero saber quién cree en mí. Porque de aquí en adelante, de Mateo a Apocalipsis, solo los que creen lo que yo digo son mis hijos. Es más, todos esos que yo les dije hijos, la mera realidad, la mera neta, dice, son bastardos. Porque los únicos hijos que yo reconozco en el Nuevo Testamento, por eso gracias a Dios le dije cuando empecé a predicar que usted pertenece al Nuevo Testamento. Dios lo preparó. Mire, si Dios hubiese querido, usted hubiera nacido en el tiempo de Matusalén. Pero dijo Dios, no. Tú vas a nacer allá, en esta fecha. Al Gilmar a Chimaltenango. Vas a nacer en Chimaltenango. Y tú en Lombardía. Sí. Otro en Michoacán. Otro, pero todos creyentes. Van a aparecer diablitos al principio, pero después se van a dar cuenta que no son diablitos, son hijos míos, son hijos míos. Así que yo creo que nosotros los cristianos somos la gente más feliz de la tierra. Yo soy feliz porque soy hijo de Dios. Dele palmas al Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y cuiden su garganta. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Dani, por favor, tú ora.